Televidentes, el programa Hablamos Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y su carrera de Derecho, nuevamente presente en esta semana. Semana a semana, este programa que se transmite por Televisión Manabita o Canal 30. Se transmite también por Hipi TV en el cantón Jipijapa, Jama TV en el cantón Jama y Puerto López, canal Empresa Pública, también en el cantón Puerto López. A todos los televidentes, muchísimas gracias y nuevamente con ustedes. Esta semana trataremos un tema que es bastante coyuntural y que tiene que ver mucho con lo que significa el respeto y el ordenamiento jurídico ecuatoriano. El respeto al sistema constituido de derecho y sobre todo al cumplimiento de las normas que todos los servidores públicos tenemos que respetar, así como también los ciudadanos. Para ello nos acompaña precisamente en este programa el abogado Gabriel Farfán Intriago, quien es graduado en esta Universidad San Gregorio de Portoviejo, es especialista en Derecho Constitucional en la Universidad Andina y tiene 7 años de experiencia en calidad de procurador síndico del GAD municipal Olmedo, del Cantón Olmedo, provincia de Manabí. De manera que el tema precisamente a que se refiere el programa, esto es la destitución del prefecto provincial de Manabí, lo vamos a hacer con una persona que conoce del derecho público, que sabe del derecho administrativo, porque precisamente esas funciones tienen una enorme importancia para el programa del día de hoy. Quiero darle la bienvenida a nuestro compañero, el doctor Jorge Luis Villacreces, quien en este programa nos va a reemplazar a nuestro fraterno Alberto Vélez, que por motivos de vacaciones ha tenido que salir y no nos va a acompañar. También, además del compañero Jorge Luis Villacreces, a quien le damos inicialmente las palabras, luego se la daremos entonces a nuestro invitado. Bienvenido, doctor Jorge Luis Villacreces. Saludos cordiales, doctor Marcelo. Un saludo cordial también a todos los televidentes y por supuesto un saludo especialísimo al doctor Gabriel Farfán, graduado de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, a este programa Hablamos Derecho, de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Indiscutiblemente es para nosotros motivo de especial orgullo y satisfacción contar con la presencia de un graduado que hace una actividad trascendente en materia del derecho. Bienvenido al doctor Gabriel Farfán. Muchas gracias, Jorge Luis. Gabriel, bienvenido a este programa. Gracias, doctor Marcelo, doctor Jorge Luis. Es para mí un honor regresar a mi casa, a la Universidad San Gregorio, donde precisamente ahora llego ya no como estudiante, sino como profesional dentro del área en que me he desempeñado ya por 7 años, gracias a los valiosos conocimientos que esta universidad me ha brindado. Doctor Jorge Luis, usted el director de la carrera cuando me incorporé, y el doctor Marcelo, pues, rector de la universidad, de la que siempre llevo muy orgulloso en los ámbitos laborales y profesionales en donde me he desempeñado. Perfecto, muchísimas gracias. Y con ello entonces arrancamos en este programa. Repito, el tema es eminentemente jurídico y creemos en que la academia tiene que hacer un verdadero recuento del derecho para que la ciudadanía pueda tener una idea clara de lo que significa en realidad la aplicación de la misma. El Estado tiene un ordenamiento jurídico, Gabriel. Existen el principio de responsabilidad y que las sanciones por el cometimiento de cualquier infracción en el ordenamiento jurídico para un servidor público será precisamente materia de sanciones administrativas, civiles y culposas. Incluso dejando a un lado, en materia de control, el principio del no bis in idem, es decir, de que no se necesita aplicar un argumento como el de que un doble juzgamiento, puesto que en este caso una persona, un servidor público, puede ser objeto de las 3 sanciones por el mismo hecho. ¿Coincidimos en aquello, Gabriel? Bueno, en primer lugar, debo hacer referencia que la Constitución de la República establece que todos los servidores y todos aquellos que actúan, el artículo 226 de la Constitución, todos aquellos que actúan
en uso de una potestad pública, tiene que adecuar sus actuaciones a lo que está establecido en una norma escrita, dígase ley orgánica, la Constitución, u ordenanzas y otros reglamentos. En virtud de ello, ningún servidor público está exento de las responsabilidades por esas actuaciones y también por sus omisiones. En este caso, la Contraloría General del Estado es el ente constitucionalmente habilitado para verificar la legalidad de estas actuaciones y, en el caso de existir responsabilidades, imponer las correspondientes sanciones. Esto de forma indiferente de que sea servidor público, que sea dignatario, que sea un miembro de un cuerpo colegiado o que sea una empresa privada o un tercero que esté actuando en ejercicio de un servicio público. Y vale la pena incluso recordar, la Constitución de 1998 señalaba en sus artículos 211 y 212 que era exclusividad de la Contraloría el establecimiento de este tipo de responsabilidades. En la Constitución del 2008, el mismo número, 211 y 212 de la Constitución, en la que se establecen prerrogativas o potestades públicas para la Contraloría, se determina ya no las exclusividades, porque asume el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la facultad también para investigar y denunciar ante la Fiscalía ciertos hechos, así como también se determina que en este caso la Fiscalía podía también asumir este tipo de investigaciones que luego la Corte Nacional de Justicia, el Pleno de la Corte, resolvió que no podrían aplicarse a dos tipos de delitos, que eran el del enriquecimiento ilícito y del peculado, porque estas dos, diríamos, actuaciones o dos títulos de imputación que son de alguna manera eminentemente técnicas, solo la Contraloría General del Estado los podría hacer. Es decir, que se retomó la exclusividad para la Contraloría General del Estado. Exactamente. La Contraloría General del Estado, dentro del sistema de control, fiscalización y auditoría que está establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado, tiene precisamente esta exclusividad en relación a verificar los actos u omisiones de los servidores públicos, como lo mencionó anteriormente, incluidos los dignatarios, precisamente para que ellos para que este sistema propenda a que el control y la legalidad de las actuaciones sea conforme a lo que establece la norma. Precisamente el artículo 5, numeral 1, menciona a los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos sin excepción. Es decir, doctores que nos acompañan en este panel, la Contraloría General del Estado, en el caso que nos llama en esta ocasión a analizar, tiene la competencia y la facultad para verificar las actuaciones del prefecto de la provincia de Manabí y asimismo competencia para imponer sanciones, como lo vamos a ver más adelante. Déjeme, para efectos de generar un contexto de antecedentes, en ese contexto, insisto, de las responsabilidades de los funcionarios públicos y del derecho que tenemos como ciudadanos de ejercer controles sobre tales actividades, además de exigir un Estado de Derecho y una sociedad equilibrada, contextualizar, insisto, tres escenarios que me parecen relevantes respecto de esta resolución de la Contraloría. El primero, respecto de la posibilidad o no de que un prefecto en funciones tenga contratos con el Estado. El segundo, respecto de la inscripción de su candidatura cuando tenía contratos vigentes con el Estado. Y el tercero, por supuesto, el hecho generador de esta determinación de responsabilidades que terminan con la resolución de destitución por parte de la Contraloría. Contextualicemos en el ejercicio o en el deber de estas responsabilidades respecto de sus funciones estos tres hechos. Bien, dentro del primer hecho que acaba de mencionar, la contratación del prefecto o sus empresas con el Estado, han existido denuncias públicas ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde inclusive existe un informe aprobado que evidencia la existencia de estos contratos. Posteriormente, unas denuncias a la Contraloría General, a la Fiscalía General del Estado, y también la Contraloría General del Estado ha revisado estas circunstancias. Sobre el hecho, la disposición general séptima establece que en el momento en que un oferente presenta la oferta, valga la redundancia, a una entidad contratante, tiene la obligación de declarar dos cosas. En primer lugar, la legalidad de los recursos que va a invertir en ese contrato que está solicitando, y en segundo lugar, requiere declarar el listado completo de sus accionistas.
y asimismo establecer o declarar que esos accionistas no tienen ningún tipo de inhabilidad para contratar con el Estado. En este caso, lo que se ha mencionado y lo que se ha denunciado es que el prefecto de la provincia de Manabí, a través de sus empresas, ha contratado con el Estado, y de hecho existen varios contratos rescindidos, inclusive uno de ellos con el CONELEC, con la SELEC, si no me equivoco, precisamente aduciendo a esta inhabilidad. En ese sentido, el prefecto... Resolución que el prefecto las empresas del prefecto ni siquiera impugnaron, ni siquiera cuestionaron, y quedó en firme dicha resolución. Exactamente, pero analicemos qué dice el prefecto. El prefecto dice: yo no soy el representante legal, yo no he contratado con empresas públicas, ni mis empresas de las que soy accionista han contratado con la prefectura ni con sus empresas públicas. En ese sentido, y vale la pena enfatizar, la disposición general séptima es clara. Desde el momento en que una entidad, un oferente o una entidad califica una oferta donde aparece el prefecto, debió haberla inhabilitado, porque existe un accionista que está en la inhabilidad contemplada en el artículo 62, numeral 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que establece que no podrán celebrar contratos con el Estado, en el numeral 2, varias autoridades, entre ellos los prefectos y los alcaldes. Está claro que los que se hubieran celebrado son ilegítimos entonces. Son ilegítimos, pero adicionalmente existen valores, existe un perjuicio al Estado, en virtud de que, si bien es cierto, se pudo haber hecho una obra pública que puede estar o un servicio, pero dentro del proceso está viciado de ilegalidad, y las autoridades de control deberían de establecer las sanciones correspondientes por esta omisión. El artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público señala que se le prohíbe a las servidoras y los servidores públicos. Y en esto yo quiero señalar, porque hay una absoluta renuencia, sobre todo de profesionales del derecho, a querer reconocer de que los prefectos son servidores públicos. Y siguen en esa metamorfosis de que los prefectos o los alcaldes o los concejales, por ser dignatarios, no pueden manejarse con el mismo ordenamiento jurídico que la Ley Orgánica de la Contraloría señala. Paradójicamente, y porque creo que muchos desconocen de este contenido, la disposición transitoria séptima de la Ley Orgánica del Servicio Público señala que los dignatarios o funcionarios tendrán esa denominación como tal solo por cuestiones de orden semántico, pero son servidores públicos, desde el presidente hasta el último escalafón que pueda haber dentro de todo un organigrama institucional. De manera que es importante que usted nos haga una aclaración por esto, para desterrar de la cabeza este complejo de que porque soy elegido por el pueblo no puedo estar sujeto a una ley orgánica de la Contraloría General. Bien, dentro del régimen de talento humano de los gobiernos autónomos descentralizados, dada la experiencia que tengo sobre el área, el artículo 360 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización le da autonomía a los gobiernos autónomos descentralizados, entre ellos los provinciales, pero establece ahí que se regirán bajo las normas que rigen el servicio público, es decir, la Ley Orgánica del Servicio Público. En el artículo 4 de esta ley, denominada también LOSEP, establece que todos aquellos que laboren en instituciones del Estado son considerados como servidores públicos. Entonces, vale, sin diferenciar dignatarios, servidores o funcionarios, todos ellos son servidores públicos, con la excepción de los obreros, que de acuerdo con esta misma Ley Orgánica del Servicio Público se regirán por el Código de Trabajo, debido a que la Corte Constitucional en una de sus sentencias eliminó o tiró abajo las reformas a la Constitución de la República del 2015. Entonces, en ese sentido, todos, sin excepción, que laboren bajo el servicio público son considerados servidores públicos. Adicionalmente, y para concluir la idea, en torno a la facultad sancionadora de la Contraloría General del Estado, si compete o no compete un tratamiento especial para los dignatarios, fuera de esta clasificación genérica que he hecho, el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dice que los dignatarios, ojo, repito, dignatarios, autoridades, funcionarios y demás servidores públicos
de las instituciones del Estado, así como personeros, directivos, están sujetos a las sanciones por las faltas administrativas que en el momento de que se realice una actividad de control determine la Contraloría General del Estado. Una de las cuales es la destitución. Una de las cuales es la destitución, precisamente. Bien, y vale la pena recordar que aún esta ley orgánica, porque fue vigente desde el año 2002, la ley orgánica del servicio público, cuando ya generaliza a todos los servidores públicos, sin importar su forma de designación o de elección, pues obviamente tiene años, cerca de 10 años, 8 años de diferencia, de manera que la Ley Orgánica del Servicio Público todavía en ese sentido tiene una prevalencia respecto de lo que señala el artículo mencionado en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Vamos a ir a unos anuncios institucionales y vamos ya a entrar un poco también con nuestro invitado a analizar estos tipos de sanciones que la Ley Orgánica de la Contraloría ha señalado para el prefecto provincial de Manabí. Inicio de espacio publicitario. El Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad San Gregorio de Portoviejo te ofrece los servicios de orientación y acompañamiento, trabajo social, secretaría, servicio médico, odontológico, psicológico y de enfermería. Departamento de Bienestar Universitario, Universidad San Gregorio de Portoviejo. El metal es uno de los materiales que más tarda en desintegrarse, ya que este lo hace por un medio de oxidación natural. Por ejemplo, tenemos las varillas de metal, que estas son muy gruesas y densas, tardarían entre 500 años en desintegrarse. Otro ejemplo serían las latas de cerveza, ya que estas duran en desintegrarse 30 años. Green Tanks es un proyecto completamente sustentable, pues ayuda y engloba los tres procesos como es ecológico, económico y social. Este es un proyecto a beneficio para la comunidad gregoriana, para que tengan una mejor comodidad frente a este. Alcanzar nuestras metas es el propósito de un ser humano responsable. No importa si es de día o de noche. El logro es la satisfacción más grande después de haber entregado tanto en muchos días de estudios. Mi salón de clases, mis profesores, mi universidad, es el legado de una familia que te guía en valores y responsabilidad. Yo estudio comunicación porque soy gregoriano y esta es mi universidad. Ponte pilas, gregoriano. Tus acciones negativas perjudican gravemente a tu universidad. Cuidar los espacios físicos también es tu responsabilidad. Muéstranos que eres una chica y un chico buena onda que cuida su querida universidad, no destruyendo sus instalaciones. Y recuerda, porque soy gregoriano y yo cuido mi universidad. Fin de espacio publicitario. Volvemos al segundo segmento de este programa Hablamos Derecho. Nuestro invitado, el doctor Gabriel Farfán Intriago. El tema de este programa, la destitución del prefecto provincial de Manabí por resolución de la Contraloría General del Estado. Doctor Gabriel, el prefecto tiene 3 escenarios. El primero, las denuncias que concluyen por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue cesado y que establece 5 delitos. Y luego el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, segundo escenario, que recoge los mismos delitos e incluso menciona que existe también delincuencia organizada. Y el tercer escenario, el de la Contraloría General del Estado, que no se refiere a ninguno de los temas de los contratos del señor prefecto provincial de Manabí, sino que se refiere a las obras ejecutadas en el Cantón El Carmen.
En esos 3 escenarios, el que ha resultado más eficiente, más efectivo en el tema del control, precisamente es el de la Contraloría General del Estado, que concluye con la destitución y con indicios de responsabilidad penal que deben haber sido ya enviados a la Fiscalía. En ese aspecto, ¿cuál es su consideración respecto de esta decisión en contra del señor Mariano Nicanor Zambrano Segovia? Bien, en primer lugar, doctor, yo quisiera hacer una diferenciación, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, después de su investigación, levantó un informe, el mismo que fue remitido a la Fiscalía General del Estado y del cual ya tiene su indagación previa y se encuentra en el procedimiento establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Dada la confidencialidad de esta etapa, pues entiendo no existen muchos informes de cómo va el transcurso de este proceso. Sin embargo de ello, también es necesario aclarar que cuando se inicia una acción de control, se establece un periodo de investigación. En este caso, dentro del examen especial de la Contraloría General del Estado se ha analizado el periodo de control que corresponde al uso de los recursos en obras y justamente incurre o recaen sobre las obras del sector de la Manga del Curas y sobre obras como la carretera Olmedo-Santana. En esas circunstancias, pues, el informe de participación ciudadana necesita que una autoridad judicial sancione, porque ellos han hecho la investigación del caso y la han puesto a conocimiento de la autoridad judicial. En el caso del examen especial, es la propia Contraloría General del Estado la que tiene la facultad sancionatoria y por ende, como usted mismo lo ha dicho, es la que ha causado mayor impacto por la prontitud de las sanciones ante la evidencia del cometimiento de una falta administrativa. Respecto de esa efectividad o de la resolución respecto de estos 3 escenarios que había mencionado el doctor Marcelo, vamos a centrarnos específicamente en la orden de destitución. Esta orden de destitución emitida por la Contraloría General del Estado, esta resolución de destitución, ¿está en firme? ¿Debe ejecutarse? ¿Cómo debe ejecutarse? El prefecto hoy está en funciones. ¿Qué debe suceder para que tal disposición entre en vigencia o se ejecute de manera efectiva? ¿Cuál es el ordenamiento jurídico circundante que respalda tales actos? Bien, en torno a la destitución, pues debemos nosotros de recordar que lo que se ha hecho en la semana que pasó, el 24 de octubre, precisamente fue la notificación ya de la impugnación que se realizó. Pero la sanción fue formalmente notificada a finales del mes de julio del presente año. De acuerdo con la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado, el prefecto tenía 30 días para presentar su impugnación, la que la realizó en el término correspondiente y por ende esa primera sanción de destitución o esa primera notificación suspendió la ejecución de la misma porque tenía un recurso. Y claro, en ese sentido podríamos aportar de que esa primera se llama predeterminación, es decir, el derecho a la defensa, el derecho a contestar para que pueda en esos 30 días desvanecer total o parcialmente esa responsabilidad, y la segunda, que es la confirmatoria a la que usted está refiriéndose. El artículo 49 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado determina que cuando se resuelve la impugnación a esta destitución, causa ejecutoría, dice el artículo 58 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado. Si lo analizamos con el Código Orgánico Administrativo, el Código Orgánico Administrativo le da la figura de que se ha causado estado. En el caso que compete a la ley especial, la Ley Orgánica de Contraloría, determina claramente, ¿sí?, que no existe ningún otro recurso a la resolución de la impugnación de la destitución. En este caso, la destitución que se ha impuesto al prefecto de la provincia de Manabí se encuentra ejecutoriada en vía administrativa, tiene pendiente la vía judicial, pero de conformidad con el artículo 329 del Código Orgánico General de Procesos, este acto administrativo de destitución, esta ratificación de la destitución, tiene la presunción de legalidad y de ejecutoriedad. Es decir, como no hay ningún proceso en la vía administrativa pendiente, tiene que ejecutarse y en los actuales momentos en la provincia de Manabí tenemos un prefecto destituido, sumándose a los otros
las otras provincias que también anteriormente la Contraloría General del Estado ha destituido, como lo fueron Sucumbíos, Cotopaxi y Pastaza, ¿no? Que existe información. Que son precedentes administrativos que en realidad demuestran que no puede haber una excepción porque es el prefecto de Manabí. ¿Cuál es la diferencia entre el prefecto de las provincias que usted señala y que han sido destituidos por la Contraloría General del Estado? No existe ninguna diferencia. Estamos hablando de la misma calidad, de los mismos dignatarios. Servidores públicos. Pero yo creo que el debate actualmente es por qué no se ejecuta todavía este acto administrativo. Perdón, para aportar respecto de esa que es la pregunta esencial, cabe recordar que en el caso, por ejemplo, de Pastaza, fue el Consejo o el Gobierno Autónomo Provincial el que acogió la resolución de la Contraloría y declaró cesado en funciones al prefecto y que asuma el viceprefecto o la viceprefecta, si mal no recuerdo. En otras palabras, el propio Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial ejecutó la resolución. En el caso de Manabí, aparentemente ese no sería el camino. ¿Cómo hacer? Porque usted ha sido claro en el sentido de que esa resolución de destitución ha causado estado y por lo tanto está en firme, sin perjuicio de la égida jurisdiccional en la que se puede impugnar, pero que no tiene efectos suspensivos. Por lo tanto, hasta la resolución final, si hubiera una impugnación por vía judicial, sigue estando en firme el acto de destitución del prefecto de Manabí. ¿Cómo hacemos o cómo se debe hacer desde el punto de vista legal para ejecutar de manera efectiva tal resolución? Todos los órganos de la administración pública tienen que actuar en base a una norma previamente escrita, ¿no? Si no existe una norma escrita previamente, no pueden actuar. Los gobiernos provinciales, el legislativo de los gobiernos provinciales no tienen competencia para ejecutar órdenes de sanciones de la Contraloría General del Estado. El artículo 48 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado determina en su primer inciso que la autoridad nominadora de la institución es la que ejecuta la sanción. En el segundo inciso da las variables que pueden existir en un proceso de ejecución de sanción. Dice que cuando la autoridad nominadora no ejecuta la sanción, cuando no la ejecuta, ¿sí?, la ejecuta la Contraloría General del Estado, el primer caso. Y el segundo caso, cuando la autoridad nominadora se convierte en sujeto pasivo de la sanción, es decir, la autoridad nominadora es el sancionado, también lo ejecuta directamente la Contraloría General del Estado. Los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados solamente tienen la función de cesar a los dignatarios, pero eso es un procedimiento totalmente aparte. Reglado además, ¿no? Que se cumple por causales, que está establecido en el artículo 332 del COTAT, y las causales están en el artículo 333. Por ende, el órgano legislativo, el Consejo Provincial de Manabí en pleno, no tiene competencias para ejecutar en este caso las sanciones de Contraloría. Existe, y para abonar en esto, existe el oficio 549 emitido por el Procurador General del Estado ante una consulta del Ministerio de Trabajo de fecha 16 de marzo del 2018. ¿Qué dice en esta norma? El Procurador General del Estado hace un análisis del artículo 48 y del artículo 49 en relación a la destitución y en relación a la capacidad que tiene el Ministerio del Trabajo de inscribir la inhabilidad por destitución. Entonces, el Procurador General del Estado es claro, dice, el artículo 48, numeral 2, dice que cuando es la autoridad nominadora, ejecuta la Contraloría General del Estado, y el artículo 49 dice que no hay ninguna impugnación pendiente. O sea, esa es causa Estado. Y como no se establece una suspensión ante la notificación, ¿sí?, la imposición de la demanda judicial no interrumpe la ejecución del acto. Por ende, le dice al Ministerio del Trabajo, tiene que proceder a la inscripción de la inhabilidad por ejercicio de cargo público por destitución. En este caso, la Contraloría ofició. Asimismo, para el caso de Manabí, la Contraloría General del Estado debe de notificar al Ministerio de Finanzas, debe de notificar al Banco Central del Ecuador para que le quite las credenciales a una persona que ya no tiene la calidad de prefecto acá en la provincia de Manabí, teniendo en cuenta que el artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público determina cuáles son los casos en que un servidor público cesa en sus funciones. Y la letra F es clara, dice por destitución. Entonces, en los actuales momentos, el ingeniero Mariano
Zambrano Segovia no es prefecto, es un prefecto destituido. Es un ex servidor público, un ex dignatario que está, en este caso, usurpando funciones, y estamos ante el hecho de que una viceprefecta no ha asumido el rol que le determina la ley. Y estamos también ante una omisión que puede ocasionarle a ella también responsabilidades administrativas en el caso de que la Contraloría General del Estado determine que no se ha cumplido el acto sancionatorio. Perdón, una última pregunta que me parece que es relevante. ¿Quién debería, desde el punto de vista legal, oficiar, por ejemplo, al Ministerio de Finanzas y al Banco Central para que se ejecuten esos mecanismos que contribuyen a la ejecución plena de la resolución? La Contraloría General del Estado. Ya la Contraloría ya notificó al Ministerio del Trabajo, de hecho se hizo público el día martes anterior, el día martes 24, si mal no recuerdo. 23 de octubre, se hizo público un oficio del Contralor General del Estado hacia el Ministerio del Trabajo solicitando la inscripción de la inhabilidad, la que se hizo efectiva al día siguiente. Es decir, ahora el ingeniero Mariano Zambrano tiene una inhabilidad para ejercer cargo público por destitución. En ese sentido, en la misma forma, el Contralor General del Estado debe de notificar al Ministerio de Finanzas y debe de notificar al Banco Central del Ecuador con la resolución para que quiten las credenciales correspondientes. Bien, eso puede ya efectivamente haber ocurrido. Pero el hecho gravísimo es precisamente la omisión de la viceprefecta de tomar y convocar al Pleno para conocer precisamente esa resolución y asumir las funciones, ella de prefecta, y que la Corporación Provincial designe al viceprefecto. El transcurso de todos los actos que haya hecho el destituido servidor exprefecto Nicanor Mariano Zambrano Segovia está originando la nulidad de una serie de actos. Una nulidad que incluso obliga a que se aplique el artículo 12 que señala el propio Código Orgánico Administrativo y que dice: las personas participarán en el control de la actividad administrativa a través de los mecanismos previstos. Eso señala el artículo 12 del Código Orgánico Administrativo, de manera que cualquier ciudadano manabita, cualquier ciudadano del Ecuador puede denunciar este hecho para que el fiscal provincial de Manabí pueda iniciar acciones penales por arrogación de competencias, por arrogación de funciones que ya no están concedidas para el señor Mariano Nicanor Zambrano Segovia. Además del tipo penal de incumplimiento de órdenes legítimas de autoridad competente sobre el cual habría que analizar un acto flagrante. Sí, eso en el área penal, pero también en el área administrativa se están incurriendo en nuevas faltas administrativas, lo que usted acaba de mencionar, doctor Marcelo. Una viceprefecta que ante una orden, porque ha sido notificado ya formalmente el gobierno provincial de Manabí, no asume el cargo de prefecto. Y algo adicional, se ha notificado a la comisión de mesa con el acto administrativo para que ellos resuelvan no sé qué, pero la han notificado, entiendo yo, iniciando el procedimiento de remoción que está en el artículo 332, ignorando que el artículo 48 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado, en su último inciso, hace mención de que para la imposición de sanciones procedentes de los exámenes de auditoría no es necesario ninguna instauración de sumario administrativo o proceso adicional. Correcto. Es decir, el acto administrativo que determina la sanción de destitución al prefecto de la provincia de Manabí no tiene que resolverlo nadie, no tiene que resolverlo, no tiene que conocerlo la comisión de mesa, no tiene que conocerlo el órgano legislativo del gobierno provincial de Manabí, simplemente la señora viceprefecta debe notificar al Ministerio de Finanzas y notificar al Banco Central del Ecuador que el prefecto de la provincia de Manabí ha sido sancionado y acreditar sus credenciales como viceprefecta, debido a que una de sus competencias es reemplazar al prefecto cuando existe una ausencia temporal o una ausencia definitiva, que como es el caso, ¿no? Que es la que en estos momentos ha ocurrido. Pudiéramos incurrir en alguna frase muy común, la zapada criolla, queriendo prolongar el tiempo de funciones del destituido prefecto provincial de Manabí, aduciendo que hay un trámite administrativo de comisión de mesa. Adicionalmente, doctor, induciendo a error
a los consejeros provinciales, porque desde el momento en que notifican a la comisión de mesa, están actuando la viceprefecta y está actuando el delegado provincial del Consejo Provincial a la comisión. Pero también ese informe lo pretenden pasar al órgano legislativo para que resuelva. En ese momento están induciendo a un error por falta de competencia a todos los miembros de este cuerpo, incurrirían en falta lo cual les acarreará responsabilidad administrativa, incluso de destitución o de responsabilidad también pecuniaria de carácter administrativo. Volvemos enseguida, luego de estos anuncios institucionales de la Universidad San Gregorio. Inicio de espacio publicitario. Atención comunidad universitaria. La Universidad San Gregorio realizará un simulacro de sismo. Lugar, edificio administrativo. Fecha, 7 de noviembre del 2018. Hora, 10:30 de la mañana. Cuando escuches la sirena, no te alarmes. El simulacro ha iniciado. Contamos con tu colaboración. Primer concurso nacional urbano arquitectónico universitario. Diseño urbano arquitectónico del Malecón Crucita. Inscripción. Desde el 5 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2018. Valor de inscripción. $200 masiva por grupo. Dirigido a estudiantes de las carreras de arquitectura del país. Concurso. 29 de marzo de 2019, exposición de las propuestas y premiación. Organizado por la carrera de arquitectura de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Premios. Primer lugar, $1,000. Segundo lugar, $500. Tercer lugar, $300. Para más información, visita nuestra página web www.sangregorio.edu.es. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Volvemos al tercer segmento de nuestro programa Hablamos Derecho. Nuestro invitado, Gabriel Farfán Intriago, quien pues especialista en Derecho Constitucional en la Universidad Andina, 7 años de experiencia como Procurador Síndico del Cantón Olmedo, erudito en el conocimiento del derecho administrativo, y nos acompaña en este programa precisamente para analizar la destitución del prefecto provincial de Manabí, Mariano Zambrano Segovia. Este es un programa de la carrera de Derecho de la Universidad San Gregorio, y aquí estamos hablando de Derecho. Y precisamente en esa misma vertiente, Gabriel, se menciona de que las funciones están intactas de prefecto provincial. Así lo dijo públicamente en una rueda de prensa al día siguiente que fue notificado con la resolución el ex prefecto de Manabí, incluso acompañado de su abogado, en el que de manera flagrante al ejercicio del ordenamiento jurídico señalaba que el acto administrativo no se encuentra ejecutoriado. Y voy a permitirme leer el artículo 229 del Código Orgánico Administrativo, que dice: suspensión del acto administrativo. Por regla general, los actos administrativos regulares se presumen legítimos y deben ser ejecutados luego de su notificación. Y el segundo inciso del mismo artículo 229 del COA dice: la interposición de cualquier recurso administrativo o judicial no suspenderá la ejecución del acto impugnado. Es decir, que en el hecho de que el ex prefecto pretenda plantear el recurso de revisión, el recurso extraordinario de revisión ante el Contralor General del Estado, o decida aislarse de la vía administrativa y escoja la vía judicial y plantee la demanda de impugnación ante el contencioso administrativo, el acto administrativo tiene que cumplirse. Es decir, a partir de su notificación dejó de ser prefecto. Yo quisiera, Gabriel, que por su experiencia pueda señalar si en realidad tiene razón el señor Mariano Zambrano Segovia al decir
estoy en ejercicio de mis funciones, no hay ninguna situación que me impida seguir ejerciendo las funciones de prefecto. Doctor, yo estimo que la defensa del ex prefecto, como usted precisamente acertadamente le supo calificar, se está volviendo más mediática que jurídica. En primer lugar, está diciendo que sus funciones están intactas y aduce él que existen todavía vía administrativa con impugnaciones y que existe vía judicial con impugnaciones. La vía administrativa, de acuerdo al artículo 49 de la Ley Orgánica de Contraloría, y me permito ser enfático, por haber sido también ratificada por el Procurador General del Estado en una de sus consultas contenida en el oficio 549, es fija. Sí, pero ellos no le pueden impedir que astutamente presente el recurso extraordinario de revisión. O sea, pensemos en eso, ¿no? No puede presentar. Correcto, la Contraloría General del Estado lo que va a hacer es inadmitirle el recurso extraordinario de revisión. Sin embargo, el artículo 229 que usted hace referencia en la suspensión del acto administrativo comienza con algo básico y que lo mencioné en un espacio anterior, que los actos administrativos por regla general tienen la presunción de legalidad y de ejecutoriedad. Así comienza el artículo 229. Le da la potestad a la autoridad administrativa a suspender el acto por causales. La primera, que la ejecución pueda causar perjuicios imposibles o de difícil reparación. En este caso, estamos ante el resultado de un examen especial en donde ha habido también la protección del debido proceso, porque en el momento en que ha habido el indicio de que existió alguna irregularidad, se lo fue notificada a la autoridad administrativa y se le dio el tiempo pertinente para que él contestara. Incluso durante el desarrollo del examen especial, conforme señala la Ley Orgánica de la Contraloría. Se hizo la lectura del borrador, se le dieron los 5 días término para que presentaran su descargo, luego vino el informe final y posteriormente vino la notificación ya de la predeterminación con la sanción administrativa. Es decir, se cumplió todo un debido proceso. En este caso no hay un riesgo o no hay un daño que pueda considerarse de difícil reparación, por cuanto la Ley Orgánica del Servicio Público establece también las reparaciones. Dice que si un servidor destituido por orden judicial es reintegrado, tiene derecho a la indemnización de sus sueldos. Es decir, el derecho que él tiene está totalmente precautelado por la legislación nacional y en ese sentido la causal 1 del artículo 229 no está configurada. En segunda instancia, la causal 2 habla de que la impugnación se fundamenta en alguna de las causales de nulidad de pleno derecho previstas en este código o en las normas que rijan el procedimiento en especial. Como lo mencioné anteriormente, el procedimiento de examen especial se ha cumplido en todas sus fases. Y aquí entra precisamente una de las alegaciones de la defensa. La defensa dice que ha caducado el derecho de la Contraloría General del Estado a emitir sanciones por cuanto se ha propasado, se ha excedido en el tiempo que tenía para aprobar el informe final, teniendo en cuenta la orden de ejecución de esa acción de control. Sin embargo, ratifico nuevamente, la defensa es totalmente mediática, porque ellos lo que hacen es anunciar, pero no anuncian fechas, para que la ciudadanía a la que pretenden llegar con un discurso de que mis acciones y mis actividades están netamente en vigencia, pueda entender por qué ha precluido ese término de la Contraloría para emitir sanciones. En este caso no lo han hecho, por ende, por el principio de legitimidad con el que comienza el artículo 229 del Código Orgánico Administrativo, adicionalmente del artículo 329 del Código Orgánico General de Procesos, el acto está en firme y es de obligatoria ejecución. Lógicamente, la única persona que puede suspender este acto administrativo es un juez, pero eso es una vez que presenten la demanda y el juez analice la pretensión de que se suspenda y puede resolverlo en uno de sus autos. Pero hasta el momento procesal en el que estamos, el acto administrativo de ratificación de la destitución se encuentra en vigencia y tenemos un prefecto destituido. Sin perjuicio de las causales contenidas en el artículo 229 del COA, lo trascendente acá es el respeto al ordenamiento jurídico y, más importante que eso, a la institucionalidad del Estado de Derecho en el contexto de los derechos y la justicia. Y es importante relevar respecto del comentario del doctor Marcelo que este es un programa académico y que pretende, también en el contexto de lo expresado por usted, presentarle a los televidentes un análisis jurídico de hechos y derechos, de tal manera que podamos proponer la legitimidad
sobre la base de la cual deben discutirse cuestiones tan serias como la responsabilidad de quien representa una provincia entera y una provincia tan grande como esta. Lo relevante aquí, más allá de la posibilidad de la suspensión de los efectos del acto administrativo, es que tal suspensión solo puede ser ordenada en égida jurisdiccional por un juez. Eso es contundente y concreto, doctor. Las normas son claras. Como lo he mencionado anteriormente, existen disposiciones jurídicas que establecen la vigencia, la legalidad y la ejecutoriedad de este acto administrativo. Ustedes son académicos, al igual que yo, profesionales en el derecho, y entiendo que ustedes, al igual que yo, hicieron un juramento el día en que se incorporaron. Yo también lo hice. Y juramos defender el derecho, juramos defender la justicia. En este caso, estamos ante el hecho de que existen irregularidades detectadas, y no han sido detectadas por una persona cualquiera, no ha sido una denuncia ciudadana, ha sido una autoridad de control que tiene la competencia constitucional para revisar la legalidad de las actuaciones de la administración pública, la que luego de un examen especial ha impuesto sanciones. Nosotros no podemos quedar impávidos como juristas, como ciudadanos, ante una autoridad que pretende deslegitimar el orden constituido. La Contraloría General del Estado tiene sus competencias. De hecho, el prefecto de la República, el prefecto de la provincia de Manabí, hizo también campaña por el sí para que se apruebe la Constitución que le dio esta competencia a la Contraloría General del Estado. Entonces, él mismo también ha sido parte de la aprobación de esta Constitución y por ende, al igual que todos los que votamos por esta Constitución, aceptamos estas competencias y no podemos quedarnos, como lo mencioné, impávidos y quedarnos expectantes ante una persona que pretende incumplir una orden, una decisión, una sanción que ha sido ejecutado luego del cumplimiento del debido proceso. Por lo tanto, pretender por sí y ante sí analizar, interpretar y sobre todo resolver sobre la ejecución de una orden legal y legítimamente emitida por una autoridad competente, pues corresponde a una clara intención de desinstitucionalizar la estructura normativa, la provincia y por lo tanto la confianza que se ha puesto en determinadas autoridades por parte de todos los manavitas. Exactamente, doctor. Nosotros, como analistas, en este caso del derecho, lo que tenemos que hacer es brindarle a la ciudadanía las herramientas necesarias para que ellas mismas puedan acceder a la norma, porque la ley es aplicable para todos, es conocida por todos, y darles esa dirección para que ellos también analicen. Como repito, la defensa de la prefectura es totalmente mediática. Ellos están diciendo que están en funciones, que el prefecto sigue en funciones, que nada ha pasado. La defensa es una desobediencia legal, ¿no? La defensa jurídica, acolitando este discurso, está diciendo de que ha precluido un término sin decir cuáles son las fechas que han precluido. Pero, además que independientemente de que eso fuere cierto, habría que demandarlo ante autoridad competente, en este caso judicial, para que lo declare. Lo que pasa, doctor, es que para no por sí ante como sí. abogados también hubiese sido fácil venir aquí y decir todo lo que hemos dicho sin aducir y sin enunciar la norma jurídica. Yo creo que tanto el doctor Marcelo como usted, como yo en este caso, estamos fundamentando nuestra posición con norma. Yo les estoy mencionando el artículo 48, segundo inciso, que dice que la Contraloría General del Estado es quien tiene que imponer la sanción y no el Consejo Provincial de Manabí en pleno. Les estoy mencionando que el artículo 49 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado dice que sobre la ratificación de la sanción, una vez que ya la apeló el prefecto de la provincia de Manabí, ya no existe ninguna resolución, ninguna instancia de impugnación en la vía administrativa. Y asimismo, estoy enunciando criterios de la Procuraduría General del Estado que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, son de obligatorio cumplimiento para todos los servidores públicos. Pero valdría la pena, Gabriel, que también un poco se ilustre a la ciudadanía respecto de que si un ciudadano, en este caso un particular, recibe una notificación de destitución, él por sí y ante sí, mediáticamente, sobre todo en un fraude ante la ciudadanía, diga, lo que me han notificado ha operado la caducidad. Como que si por sí, como bien dice el compañero Jorge Luis Viecres, por sí ante sí puede tomar la decisión y decir, este acto es nulo, cuando la caducidad, como una institución jurídica que solo puede ser determinada por la autoridad administrativa, cuando así lo conveniere, en este caso dentro del ejercicio de sus potestades, o en este caso jurisdiccionalmente, que ya sea por acción o ya sea por excepción puede declararse la caducidad. Exactamente, doctor. La caducidad es uno de los
de las causales por las cuales se puede invalidar un acto administrativo, porque precisamente ataca al procedimiento utilizado para poder emitir este acto administrativo, pero tiene que ser declarado por una autoridad jurisdiccional, en este caso el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario acá en Puerto Viejo, y a través de la acción subjetiva. Entonces, él tiene su término para presentar la impugnación judicial, pero, vuelvo a repetir, eso no suspende la ejecución del acto administrativo. Usted ha señalado que la defensa es más mediática que otra cosa. ¿Se conocerán los principios universales del derecho administrativo de la ejecutividad y ejecutoriedad de los actos administrativos? ¿Podría usted incluso hacer mención de aquello? Lo que pasa, doctor, es que por un tema ya de ética profesional también no podemos atacar ya al profesional del derecho. No estamos mencionando. Digo, en el tema de la... Yo entiendo que él, como en este caso el abogado patrocinador del señor Mariano Zambrano Segovia, tiene también que defender, porque todos tenemos el derecho a la defensa y él tiene la potestad jurídica también de anunciar cómo va a defender al señor prefecto, lo que a mí me llama mucho la atención. Mire, yo fui denunciante de él y eso se maneja en el tema penal, pero la defensa reiteradas veces señaló que la denuncia que presentaba junto con otros 2 ciudadanos era porque somos perdedores, porque somos políticos frustrados y una serie de circunstancias. Yo hoy solo menciono y le pregunto a usted, es respecto de los principios de ejecutividad y ejecutoriedad, que son principios universales del derecho, que señalan que los actos administrativos son ejecutorios, es decir, tienen ejecutividad porque hay la potestad constitucional, ¿sí o no? Y la ejecutoriedad que tiene que cumplirse tal como señala el artículo 229 del Código Orgánico Administrativo. De acuerdo, doctor, pero en la antesala a su pregunta me hizo referencia a que si la defensa lo conoce. Entiendo que tiene que conocerlo, porque la ley es conocida por todos. Y por sobre todo, cuando una persona ejerce una función de representación jurídica, judicial, administrativa de una institución, tiene que adecuar sus actuaciones a la ley, a los principios y a las normas que regulan. Usted habló del juramento como abogado. La persona, en este caso la defensa jurídica del señor Mariano Zambrano, yo estoy seguro que tiene que conocer estos principios administrativos. De hecho, es conocido que se desarrolla su actividad profesional en el área administrativa y en el área constitucional. Sin embargo, yo hago énfasis, es que es una defensa mediática porque lo está haciendo mediáticamente, no lo está haciendo jurídicamente, como en esta oportunidad hemos analizado y debatido sobre todas las circunstancias fácticas y de derecho que rodean la destitución del prefecto Mariano Zambrano Segovia. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel. Nos vamos a ir a otros anuncios institucionales y regresaremos inmediatamente para hacer sobre las conclusiones finales de este programa que se ha tenido precisamente como tema la destitución del prefecto provincial de Manabí. Hablamos derecho. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Hola, soy Kerley Ponce y te invito a que conozcas los servicios del Centro de Referencia y Biblioteca Digital. El Centro de Referencia y Biblioteca Digital de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo invita a todas las personas con discapacidad de la ciudad y de la comunidad manabita en general a beneficiarse gratuitamente de los servicios y fondos que esta biblioteca ofrece. Computadoras y tablets adaptadas, teclados braille, software, parlantes, audiolibros, TICs para todo tipo de discapacidades y más. Asesoría y referencia de información y servicios que pueden ser brindados de manera presencial e incluso a distancia en caso de necesitarse. Para adquirir nuestros servicios, los requisitos son los siguientes: carnet de discapacidad o cédula actualizada especificando el tipo de discapacidad. También inscribirse al centro presencial o distancia. Para mayor información, comunicarse al número 052 93 28 37, extensión 1055. Porque soy gregoriano y esta es mi universidad. Primer concurso nacional urbano arquitectónico universitario. Diseño urbano arquitectónico del Malecón Crucita. Inscripción.
desde el 5 de noviembre hasta el 21 de diciembre de 2018. Valor de inscripción, $200 masiva por grupo. Dirigido a estudiantes de las carreras de arquitectura del país. Concurso, 29 de marzo de 2019, exposición de las propuestas y premiación. Organizado por la carrera de arquitectura de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Premios. Primer lugar, $1,000. Segundo lugar, $500. Tercer lugar, $300. Para más información, visita nuestra página web www.sangregorio.edu.es. Fin de espacio publicitario. Volvemos al último segmento. Pocos minutos. Gabriel, rápidamente, ¿qué criterio le merece a usted que un vicepresidente de la Asamblea sostenga de que el Contralor no puede destituir a un funcionario? Es decir, el representante del órgano creador de la ley. Yo entiendo que este comentario está lleno de desconocimiento de la norma constitucional. El artículo 229 de la Constitución dice que serán servidoras o servidores públicos todas las personas en cualquier forma o a cualquier título trabajen en una institución pública. En este caso, el hecho de ser un dignatario no le quita la calidad de servidor público al prefecto provincial de Manabí y por ende no le quita la calidad de estar sujeto a control y a las sanciones administrativas del caso. Entiendo yo que el asambleísta que ha hecho mención a esta referencia tiene que adecuar y modular este comentario y precisamente leer las normas que hemos debatido en esta oportunidad. Creo que más por pasión que otra cosa, ¿no? Tal vez entendemos también que viene de la línea del prefecto de la provincia de Manabí y tal vez ya en el ámbito político, que no he querido tocar el ámbito político, pero tal vez en el ámbito político está tratando de respaldarlo, ¿no? Pero no tiene asidero jurídico esa aseveración. Estimado doctor, Manabí merece mejores días, respeto a la institucionalidad, a las normas, estar ajeno a este tipo de escenarios que al final implican actos bochornosos tanto de la administración como de las consecuencias posteriores. ¿Cómo aportamos? No solamente Manabí, yo creo que el Ecuador entero tiene que empezar a respetar la institucionalidad. Debo de hacer referencia que lastimosamente por mucho tiempo atrás estas entidades de control no ejercían actividades precisamente fiscalizadoras y de control. Teníamos un Consejo de Participación Ciudadana que tenía muchas denuncias, pero no tenían informes. Teníamos Contraloría General del Estado que no emitía las sanciones correspondientes. Entonces, creo que estamos ante las puertas de lo que aparenta ser, y como jurista quisiera que fuera así, de una nueva institucionalidad. Esperemos que estas autoridades de control sigan actuando con objetividad y precisamente respaldando y protegiendo lo que el derecho establece para el ejercicio del servicio público. Perfecto. Esas fueron las reflexiones de nuestro invitado, el doctor Gabriel Farfán Intriago, quien ha participado en este programa Hablamos Derecho, el programa de la Universidad San Gregorio. Este programa que es transmitido por Televisión Manabita, Canal 30, Hipi TV en el cantón Hipi Japa, Jama TV en el cantón Jama y Puerto López, Empresa Pública TV en el cantón Puerto López. A todos los televidentes, muchísimas gracias por su siempre atención a los programas que esta universidad y su carrera de Derecho plantean a la comunidad. Gracias también, Jorge Luis. Muchísimas gracias. No puedo dejar de mencionar y de relevar la inmensa satisfacción que siento, tanto a título personal, pero más importante que eso, a título institucional, por tener como invitado hoy a un hijo de San Gregorio y que pues evidentemente deja muy en alto todo lo que es la estructura académica de San Gregorio y su esfuerzo por aportar a la sociedad. Muchas gracias, doctor Gabriel, muchas gracias por estar aquí. Esta casa siempre será suya. Y el orgullo lo comparto, ¿no? Estar ante mis profesores ahora, colegas, debatiendo temas de importancia para la provincia. Gracias, Gabriel, y nos veremos la próxima semana con nuestros televidentes. Buenas noches.